Los tejidos blandos, ligamentos, meniscos y cartílago elevan la ansiedad en la persona. Sí, y los médicos radiólogos se ven obligados a revisar todas las áreas y secciones. Cada segundo paciente le hace una pregunta al médico radiólogo. Desafortunadamente, solo se irá con un informe extenso. Cursos especializados donde te enseñan a interpretar radiografías. Hola a todos. Con ustedes, el Dr. Demchenko. Y hoy tenemos como invitado a Evgeny Vlasov, candidato en ciencias médicas, una persona que interpreta resonancias magnéticas y escribe libros sobre cómo hacerlo correctamente. Hola, Xenia, gracias por venir. Gracias por invitarme. De hecho, creo que a muchos de mis espectadores les va a interesar ver quién está sentado del otro lado de este aparato tan maravilloso y escribe esos papeles maravillosos que luego leemos e interpretamos terapeutas manuales y médicos deportivos. He acumulado una enorme cantidad de preguntas de mis televidentes, de los chicos de Instagram, sobre la resonancia magnética, los rayos X, sobre cómo sucede todo esto en general. Creo que hoy tú nos vas a iluminar sobre esto. Vamos a intentarlo. Y Xenia de inmediato. Siempre me ha interesado esa pregunta. Mira, hay médicos ortopedistas, hay médicos neumólogos, hay oncólogos y cada médico tiene un pedazo de conocimiento sobre alguna patología. Pero el médico de resonancia magnética resulta que él debe saber todo. ¿De dónde salen esos médicos que realmente pueden saberlo todo? Y encontrar, mostrar y explicar todo. ¿Qué clase de formación es esa? La formación es la habitual. Es decir, terminamos el Instituto de Medicina, estudiamos 6 años, luego sigue la internatura, que ahora ya no existe, la residencia de 2 años después del instituto, y cursos especializados donde te enseñan a ver imágenes, radiografías y a realizar estudios radiológicos. Ahora, además, debido a que hay mucha tomografía en el mercado, tomografía computarizada, resonancia magnética, es obligatorio tomar cursos en el segundo año de la residencia. Sobre cómo realizar correctamente los estudios, cómo interpretar los resultados, que es lo que vemos en las imágenes obtenidas. Como el médico radiólogo generalmente no tiene una especialización inicial específica, no se dedica solo a hacer informes y estudiar resonancia magnética. Después hay cursos que perfeccionan. Mira. Primero eliges la especialidad en la que trabajarás. Diagnóstico. Rayos X o tomografía computarizada o resonancia magnética. ¿Son diferentes médicos o es una sola persona la que revisa todo? Es un certificado en una sola especialidad, pero normalmente son médicos diferentes, exitosos y especializados. Quienes tras la residencia en diagnóstico por rayos X se especializan en áreas como rayos X, resonancia magnética o tomografía computarizada. Normalmente, como se dice, no es un área especializada que abarca mucho conocimiento. La resonancia magnética es algo muy amplio, abarca todas las partes del cuerpo, desde el cerebro hasta cualquier articulación u órgano interno. Son médicos muy competentes. No quiero presumir ni golpearme el pecho diciendo que soy un médico distinguido y que puedo ver cualquier cosa. Pero en el transcurso del trabajo resulta que no hay otra manera. Xenia, una pregunta más relacionada con la primera. Por ejemplo, cuando trabajé en el club de hockey, Club Deportivo Central del Ejército, teníamos un doctor al que le enviaban hombros de toda Europa, de América y de Rusia. Solo hombros, él solo veía eso, ¿no? O sea, era un doctor especializado en hombros. Tenemos un doctor que solo ve lesiones deportivas de rodilla y nada más. Y le mandan pacientes de todo el mundo. ¿Qué tan común es que estos médicos súper especializados no se limiten a un solo país? Claro, esa práctica existe. Algunos solo atienden la articulación temporomandibular. Generalmente son dentistas, mientras que los radiólogos revisan todas las áreas y secciones. Bueno, entre ellos también hay especialistas que solo se dedican a los pulmones, por ejemplo, o que solo revisan el cerebro. Existe todo un instituto de neurocirugía y hay médicos que, como yo, trabajan en la práctica clínica general. Debemos revisar todos los órganos y articulaciones también. ¿Tienes alguna especialidad o algo que te guste o revises mejor que nadie? Bueno, como trabajo en resonancia magnética, principalmente vemos tejidos blandos, como el cerebro, la columna vertebral, las articulaciones y también los órganos de la cavidad abdominal y la pelvis pequeña. O sea, también es bastante amplio. Principalmente hago estudios de tejidos blandos, ligamentos, meniscos y cartílago. No realizo tantas tomografías de pulmones o articulaciones. ¿Qué muestra una resonancia magnética? A veces los pacientes preguntan, ¿me duele el costado o el estómago? ¿Qué me conviene más? ¿Ultrasonido, resonancia magnética o radiografía? ¿Qué patologías requieren una resonancia magnética? Bueno, En principio,
Ahora el paciente es quien decide a qué estudio quiere ir. Puede pagar e ir a un centro privado para inscribirse en cualquier estudio de sistema u órgano que quiera. Eso sí, pero primero se hacen estudios generales. Si duele una articulación, se estudia esa zona y si es el abdomen, se realiza una resonancia abdominal. No, mi pregunta es, ¿será efectivo, por ejemplo, hacer una resonancia magnética del estómago si duele o más bien se necesitarán otros estudios? Es decir, por ejemplo, la resonancia magnética detecta bien la artrosis, o sea, los cambios anatómicos, sí, estructurales, pero los cambios funcionales no los detecta tan bien. Bueno, Digamos que al principio no se sabe qué tipo de cambios hay ahí en general y el paciente simplemente se queja de dolor. Desde el inicio él llega y realizamos un estudio completo de la cavidad abdominal, revisando especialmente los estómagos. No detectamos gastritis, pero sí alguna formación en la pared del estómago. ¿eso es suficiente motivo para ir a hacerse una resonancia magnética? Claro, dime. ¿Y si el médico no te indicó la resonancia magnética? A menudo veo que a quienes tienen seguro y les duele la rodilla, primero les hacen ultrasonido, luego radiografía y solo si persiste la duda, una resonancia magnética. ¿Por qué? A mí personalmente no me gusta nada esa secuencia de eventos. Hay pocos buenos especialistas en ultrasonido y este método depende mucho del operador. Y no revisan a fondo y en la radiografía no se pueden ver los tejidos blandos. Dime, Tito Ma, entonces, ¿puede una persona, por ejemplo, solicitarse una resonancia magnética por sí misma? Y en segundo lugar, ¿por qué crees que se utiliza este enfoque? Creo que sí, en principio ahora no hay nada de malo en eso. Si el paciente llega solo, se queja de dolor y quiere hacerse un estudio, una estética y luego ir al médico, está bien. Para empezar, claro, la resonancia magnética es ahora el estándar de oro para estudiar cualquier articulación, ya que permite ver tejidos blandos que no aparecen en radiografías y ofrece mejor visualización que el ultrasonido. Por eso, en particular, para las articulaciones de la rodilla, la resonancia magnética es el método de estudio más óptimo que se puede elegir. Dime, por favor, ahora tenemos muchos tipos diferentes de aparatos de resonancia magnética. Hay de 1 Tesla, 2 Teslas, 7 Teslas, hay aparatos de tipo abierto y de tipo cerrado. Muchos de mis pacientes tienen claustrofobia y temen entrar en ese ataúd ruidoso. Entonces preguntan, ¿puedo ir a un aparato, por ejemplo, de tipo abierto? ¿Hay diferencia en la potencia de la resonancia magnética? ¿Qué tan importante es y para qué áreas? Además, ¿qué relevancia tiene si el equipo es abierto o cerrado? Quisiera detenerme un poco más en esta pregunta. Sí, existen aparatos de bajo Tesla, de bajo campo, como se les llama, que normalmente son abiertos. Consisten en dos discos grandes de hierro con un imán permanente, donde el campo magnético alcanza 0.3, 0.5, es decir, son de bajo Tesla. El imán permanente es como un imán común al que estamos acostumbrados en Moscú. Como los del refrigerador, pero este es más potente. Hay muchos imanes que crean un campo magnético homogéneo. Los de alto campo, a partir de 1 Tesla, generan un campo fuerte y siempre están cerrados, ¿no? Son como un ataúd, aunque no exactamente. Es como un tubo, aunque está abierto por ambos lados. Es un tubo bastante profundo y funciona bajo el principio de un imán permanente que se mantiene con corriente eléctrica y ahí se logra una gran intensidad de campo magnético. Para una mejor visualización de la fuerza de ese campo magnético depende también la calidad de la imagen. Es decir, esto es como los megapíxeles en una cámara fotográfica. Bueno, se puede comparar, claro, con los píxeles, pero en general sí, a grandes rasgos es así. O sea, si el campo magnético es de 1 Tesla, ya se puede esperar una imagen bastante buena, un buen diagnóstico y, bueno, el resultado correcto en el tratamiento de la enfermedad. Y el Tesla es un aparato cerrado. Sí, a partir de 1 Tesla es un aparato de tipo cerrado, pero ahora para el médico 1 Tesla ya no es suficiente. Principalmente prefieren que sea de al menos 1,5 Tesla y mejor si es de 3 Tesla. Al aumentar la fuerza del campo magnético, también crecen las contraindicaciones para la resonancia magnética. Por ejemplo, si alguien tiene un tornillo en la pierna desde niño y requiere una resonancia cerebral, en un aparato de 1 o 1,5 Teslas, esto no tendrá ninguna consecuencia. Pero para un aparato de 3 Teslas, esto puede ser una contraindicación bastante seria. Debido a la alta potencia del aparato, el metal puede calentarse en el campo magnético. Dime, he oído que desde hace tiempo solo se implantan metales no magnéticos en el cuerpo humano. ¿En qué caso realmente hay que preocuparse?
Hay metales en el cuerpo. ¿Desde qué año aproximadamente empezaron a poner metales no magnéticos en el cuerpo? Bueno, digamos que en general no hay que preocuparse por tener cualquier tipo de metal en el cuerpo para un estudio de resonancia magnética, excepto por una circunstancia. Por ejemplo, un marcapasos o un estimulador cardíaco. Es un dispositivo que ayuda al corazón a funcionar. Normalmente se le coloca a personas de edad avanzada, a veces también afecta a jóvenes si tienen problemas de funcionamiento o ritmo cardíaco. Está totalmente prohibido acercarse a un escáner de resonancia magnética con este aparato, sin importar el campo, porque descargará la batería, el aparato se apagará. Y esto, en principio, puede ser fatal por la resonancia magnética en todos los demás casos. Frecuentemente se colocan stents en vasos sanguíneos cuando hay riesgo de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. En el vaso sanguíneo se coloca una malla metálica llamada stent. No es magnética y permite resonancia magnética, pero los cirujanos sugieren esperar 3 meses tras colocar el stent, ya que en ese periodo se fibrosa. ¿Y las estructuras metálicas, por ejemplo, el reemplazo de la articulación de la rodilla o de la cadera? Si un paciente necesita una resonancia magnética cerebral y tiene una prótesis de rodilla, no sufrirá daño alguno. Existe una gran distancia entre el área de estudio y donde está el metal. Pero si le indican una resonancia magnética precisamente de esa articulación, es decir, si el médico lo envía a hacerse el estudio en la articulación donde tiene la prótesis, esto no provocará cambios físicos ni en la prótesis ni en el organismo. Pero esto no permitirá obtener ninguna imagen, porque el metal en el campo magnético, en el lugar donde debería haber un tejido blando homogéneo, simplemente va a generar un brillo que no permitirá realizar ningún diagnóstico. Si el metal está lejos de la zona, sí se puede. Otra pregunta frecuente de los pacientes es si me hicieron una radiografía de la rodilla y ahora necesito una resonancia magnética de la rodilla, ¿esto puede ser perjudicial? Hace poco me hice una radiografía. ¿La resonancia magnética causa daño? ¿Y esto suma al daño de la radiografía? Buena pregunta. Muy buena pregunta, la hacen casi todos los segundos pacientes. Muchos creen que la resonancia magnética es tan peligrosa como la radiografía, pero en realidad solo puede ser dañina potencialmente. Puedo asegurar que la resonancia magnética es similar a un microondas o celular. Es decir, en principio hay radiación de radiofrecuencia, pero ¿qué tan dañina es para el cuerpo en comparación con la radiación de rayos X? Es totalmente distinto, como cielo y tierra. Es decir, en estudios como rayos X o tomografía, el paciente recibe dosis, pero en una resonancia magnética no hay daño alguno. Ellos dicen, ¿cómo si hay un imán? No entiendo, me da miedo. No se asusten. ¿Tiene algún efecto en el cuerpo? Escuché sobre el ALMAC, que supuestamente es un imán para tratar rodillas. O ahora están muy de moda los llamados imanes de alto Tesla, por ejemplo, el tritesla, que se usan para la miostimulación. O sea, lo acercan al cuerpo y el músculo empieza a contraerse por el campo magnético. ¿Hay algún efecto similar con la resonancia magnética o funciona de otra manera? Sí existe ese efecto. Cuando la sangre adquiere propiedades magnéticas ya en los escáneres de 7 Tesla. Estos escáneres durante los estudios, ahí se toman varios consentimientos del paciente, indicando que está advertido sobre las posibles consecuencias desconocidas de este procedimiento que pueden surgir en el futuro. Pero con un escáner de 1.5 a 3 Tesla no habrá ningún efecto o consecuencia perceptible después de una resonancia magnética. Así es. Y ahora vamos a resumir un poco más. O sea, tenemos aparatos de tipo abierto que son débiles, sí, de bajo campo, y tenemos de alto campo que son de tipo cerrado. ¿Para qué se usan las resonancias magnéticas de bajo campo si la imagen es deficiente? La imagen no es que sea mala, claro que es de baja calidad, pero a veces no se puede hacer de otra manera. Porque, por ejemplo, el paciente no puede pasar, el estudio es en un tomógrafo cerrado, tiene claustrofobia y no tolera espacios cerrados, no soporta estar ahí dentro ni un segundo. Cuando la mesa se mueve y el paciente entra al túnel del tomógrafo de alto campo, sale de inmediato. Hay bastantes pacientes así. Y para esos pacientes existen tomógrafos de bajo campo. Claro, estos dan una imagen algo comprometida. A veces no es suficiente y se requieren otros métodos de investigación, pero no siempre se puede sustituir una resonancia magnética de alto campo. Esa es la única razón, ¿verdad? ¿Y las demás? Si pueden hacerse 1 o 3 resonancias magnéticas, es preferible usar un tomógrafo cerrado. Por supuesto, sí. Se recomienda al menos un Tesla, ya que los de bajo campo como 0.5 Tesla aún dan resultados aceptables. Sin embargo, hay equipos chinos de 0.2 o 0.3 Tesla. Eso, por supuesto, es una calidad bastante mediocre. Solo se puede aceptar un aparato así si de plano no hay ninguna otra opción. También me enfrento a otro problema común.
Llega un paciente, se hizo una resonancia magnética, leyó la conclusión y está horrorizado. La Asociación Médica Estadounidense ahora recomienda oficialmente hacer menos resonancias magnéticas. Sí, porque cuando la persona ve algunos cambios, luego incluso busca en Google específicamente qué significan esos cambios, ahí salen meniscos rotos, cartílagos dañados, artrosis y similares. La persona llega sobreexcitada y comienza a sentir constantemente su rodilla u otra parte del cuerpo y ya está en un ligero estado de pánico. Y quería preguntar, ¿por qué pasa esto? Porque según yo hay un poco de hiperdiagnóstico. Por ejemplo, cuando veo resonancias magnéticas y el paciente trae la descripción, ¿sabes? Es como media página, simplemente parece que la rodilla de la persona está hecha un desastre, ¿no? Todo lo que el médico de resonancia magnética sabía, simplemente, ¿sabes? Hizo un copiar y pegar, lo hizo de otro paciente. Por ejemplo, yo no veo la mitad de las cosas que describe el médico de resonancia magnética, no clínicamente, ¿verdad? Es decir, no se manifiestan clínicamente. Y en muchos casos, digamos, los médicos exageran lo que está pasando. A veces dicen que hay ruptura subtotal del ligamento cruzado anterior, pero yo veo solo un 30% roto, ¿cierto? Por eso los médicos que hacen resonancias suelen sobrediagnosticar. ¿Lo has notado? Bueno, para empezar, los datos de la resonancia magnética ya aumentan la sensación de ansiedad en la persona. Sí, no hay manera de evitarlo. Cualquier análisis, si no está dentro de lo normal, aumenta la sensación de ansiedad en la persona. Eso está bien. Eso hace que el paciente piense más en su salud y la cuide mejor. Sin embargo, por supuesto, la calidad del estudio no depende solo de la potencia del tomógrafo, sino también de la experiencia del médico, que puede interpretar correctamente la imagen. Porque en la imagen, en principio, pueden ver 3 médicos y cada uno describirá los resultados del estudio de forma diferente. Y entre los médicos de resonancia magnética, lamentablemente, existe el mito de que mientras más escribas, parece que mejor hiciste tu trabajo. Lo vio todo. El paciente irá con otro médico, sin decir que ya fue antes. Le harán una resonancia y un nuevo estudio. El médico lo describirá y el paciente mostrará un papel diciendo: antes me escribieron esto. Sin entender qué de todo ese conjunto de datos que le mencionaron en la conclusión anterior es importante y qué es secundario o ni siquiera merece atención. Desafortunadamente hay momentos así. Esto no está reglamentado de ninguna manera qué se debe escribir y qué no. Por ejemplo, si en una colaboración un radiólogo y un ortopedista trabajan juntos, ya se conocen y entienden lo que necesitan, cómo en general ven juntos esta imagen, así se puede llegar a un denominador común para ambos. Y si eso no existe, bueno, entonces depende de la situación. Si solo tiene un ligamento roto, no hay que escribir información extra, ahí está el ligamento. Si es una abuelita mayor, puede ser menisco, cartílago, inflamación o sinovitis. Y hasta que no enumeres todo eso, lamentablemente ella se irá solo con una conclusión larga. No se puede ignorar nada aquí. Al examinar al paciente, el médico entenderá que es relevante y elegirá la conclusión adecuada. Tal vez lo subraye y diga que es lo más importante a destacar. En general, algo así. También quería decirles a nuestros espectadores que si ponen atención, en cada conclusión de Marta está escrito que no es un diagnóstico, porque personalmente muy seguido me encuentro con el problema de que viene un paciente y empieza a interesarse por su problema. El médico de resonancia magnética, claro, es un médico de perfil amplio, pero muchas veces, según entiendo, los médicos de resonancia magnética no estudian métodos de tratamiento específicos y no saben exactamente cómo debe evolucionar la enfermedad. Si la resonancia fue cerebral, consulte a un neurólogo. Si fue articular, acuda a un ortopedista traumatólogo. El médico analizará su caso, revisará estudios previos y decidirá los siguientes pasos con usted. ¿Es necesario indicar algunos métodos de investigación adicionales o es suficiente con la resonancia magnética que ya se hizo? Por supuesto, sí. En general, algunos pacientes no se detienen ahí, siguen preguntando al médico radiólogo. Hay que decirles, por así decirlo, que no les espera una cirugía o que probablemente les recomendarán una operación. Eso es lo más que podemos decir. Y en general, no somos partidarios de recomendar en lugar del médico clínico. No damos tratamiento ni consejos y la mayoría de los radiólogos, incluidos los de resonancia magnética, coinciden en esto. Mira más. Si, por ejemplo, el médico o el paciente tienen dudas sobre la descripción, dime qué acciones son las mejores para tomar. ¿Volver a hacerse otra resonancia magnética o llevar la tuya a otro lugar para que la revisen? ¿Qué es lo mejor?
Es común que el paciente se haga una resonancia en un lugar, luego vea al médico y este diga que creo que la descripción no es lo suficientemente completa o hay algún detalle que yo veo en la resonancia magnética. En este caso, por cierto, es algo bueno cuando el propio médico clínico revisa la imagen del paciente, la imagen, el disco del estudio, simplemente porque dos cabezas piensan mejor que una. Cuando tanto el radiólogo como el clínico revisan, y por ejemplo el clínico dice, no entiendo qué hay aquí, pero veo que el tema en la descripción no está bien desarrollado, por así decirlo, literariamente. Y para eso existe el servicio de segunda opinión como tal y está muy desarrollado. Hoy en día, en Internet existen muchas empresas que reinterpretan los resultados de estudios. Si están en disco, en otro medio o en la nube, se pueden enviar. Y así obtener la opinión calificada de un segundo o incluso un tercer médico radiólogo. Y ya con toda esa suma de opiniones identificar qué es lo que hay ahí. Porque a veces pasa que el médico radiólogo en general es un médico de perfil muy amplio y él en esencia no puede estar familiarizado con toda la patología que puede encontrarse en el organismo. Hay casos muy raros, muy poco comunes, pero uno de cada 5 radiólogos, por ejemplo, lo sabe y los demás, alzando las manos, pueden escribir, bueno, hay algo y ya nada más. No puedo agregar nada más. Aquí hay otra pregunta. A menudo me encuentro con que cuando un paciente se hace una resonancia magnética, por ejemplo, al final escriben que se recomienda realizar una tomografía computarizada. Dime, ¿en qué casos realmente es necesario hacer una tomografía computarizada? Me parece que esto lo escriben seguido cuando la imagen no es clara o no se obtuvo bien. ¿Cuándo es común que pidan una tomografía computarizada y está justificado? Resulta que la resonancia magnética y la tomografía computarizada son ambos métodos de estudio de escaneo por capas, ya que proporcionan una imagen en cortes. Sin embargo, son métodos de estudio muy distintos en cuanto a cómo obtienen la información en física. La interpretación de la imagen resultante. La resonancia magnética se usa sobre todo para detectar cambios en los tejidos blandos de la articulación, como ligamentos, cartílagos, meniscos, cápsula articular y músculos. Por ejemplo, los cambios óseos suelen verse mejor en la tomografía computarizada, como al buscar microfracturas en la articulación. La resonancia magnética a veces lo detecta y otras no. Algunos fragmentos óseos pequeños pueden no ser visibles o evaluarse mal en la resonancia magnética. Es decir, son métodos de investigación complementarios, por así decirlo. Por ejemplo, en la tomografía computarizada no se pueden ver adecuadamente ni los ligamentos, ni los meniscos, y el cartílago tampoco se ve bien. Normalmente el paciente se realiza una resonancia magnética y la tomografía computarizada la solicita el médico radiólogo u ortopedista traumatólogo si lo considera necesario. Se requiere un estudio extra para visualizar bien las estructuras óseas. Principalmente esto es, por supuesto, en la ortopedia quirúrgica y la traumatología, cuando ya hay una fractura con desplazamiento o cuando se trata específicamente de una articulación. En principio, en la mayoría de los casos, la resonancia magnética es suficiente. ¿Cuánto tiempo te toma? Mira una imagen. ¿Y cuál es la carga normal para un médico radiólogo en un día laboral? Es un rango bastante amplio. O sea, alguien puede tener hasta 30 estudios. Eso ya es muchísimo para una persona. Si son estudios complicados, por ejemplo, en un hospital donde la persona llega con datos previos, ahí hay que evaluar sus estudios anteriores y compararlos con los estudios que acaba de hacerse. Solo eso sí, ya es bastante. Si los pacientes solo traen estudios rutinarios de cerebro y columna, se pueden describir hasta 100 en un turno, pero empezando desde las 9 a.m. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad que has descrito en un día? He llegado a hacer hasta 150 estudios, pero solo en casos de estudios rutinarios. Nada fuera de lo común, solo era una articulación, el cerebro o la columna vertebral, no cavidades abdominales. Ese es el máximo permitido, si no la calidad baja. Otra pregunta. Muy seguido vienen personas conmigo después de lesiones agudas. Sí, cuando hay mucha hinchazón y muchas veces los radiólogos dicen que hay que esperar a que baje la hinchazón para que en la resonancia magnética se vea bien. Dime, pues, aproximadamente cuántos días después de una lesión con hinchazón se debe hacer el estudio. En este caso, no estoy de acuerdo con que se deba posponer el estudio, porque pueden haber algunas consecuencias, por ejemplo, si la persona tiene hemartrosis, sangre en la articulación, sí, hay que evacuarla a tiempo de la articulación, de lo contrario, empezará a causar problemas ahí. Es decir, Se ve, todo está bien. a pesar de la hinchazón, definitivamente hay que hacer el estudio de inmediato, por supuesto. Si por alguna razón en algún lugar le negaron el estudio, entonces debe ir a otro lugar y hacerse el estudio, porque esto puede ser peligroso para la salud, retrasar puede afectar la salud, es decir, La hinchazón no nos impide, no nos impide. pero el yeso sí nos impide, la resonancia magnética.
El yeso tampoco nos impide. En algunos casos, claro, viene con partículas de metal. En esos casos, sí es posible. La férula la quitamos antes del estudio. Claro, eso lleva tiempo, pero no estorba tanto. Shenya, gracias por tu tiempo. Es interesante ver cómo trabajan otros especialistas. Seguro nos veremos y veremos juntos los próximos episodios. Casos concretos y aleatorios de resonancias magnéticas sobre rodillas, sobre la zona lumbar, qué está pasando ahí y cómo se ve. Gracias. Gracias por la invitación, Volodia. Cuídate.